Buenas tardes. Este es el curso de Propiedades y Contaminación del Suelo. La actividad 6 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Programa de Ingeniería Ambiental, Seada Casillas Meta. Estudiante Sandra Lorena Morales. Esta sustentación la realizo desde mi lugar de residencia de la Primavera Bichada. Aquí se explica la problemática de la contaminación del suelo, donde se realiza en el suelo de Chinchina Caldas, donde actualmente se encuentran cultivos de frutales, musáceas y café. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de síntesis química. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el ICONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, cobre, zinc y plomo y compuestos organoclorados sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por intoxicación. Se requiere entonces de medidas para mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistémico de la problemática permitiría formular adecuadas alternativas de manejo. Diagnóstico del problema. Se reconoce que los plaguicidas son sustancias formadas por compuestos tóxicos que se han introducido deliberadamente en el medio ambiente para combatir plagas y enfermedades de las plantas. Pueden acumularse en el suelo o bien filtrarse en las aguas subterráneas o evaporarse y posteriormente volver a depositarse en el suelo. Asimismo, pueden afectar la biodiversidad de este recurso debido a su escasa selectividad y por incorporarse en la cadena trófica. Dentro de los impactos negativos que generan los plaguicidas en el medio ambiente puede nombrarse la reducción de la actividad microbiana del suelo, el crecimiento irregular, la pérdida de biomasa o muerte de plantas sensibles a estas sustancias y afectaciones en la salud de la población. Los contaminantes más habituales que se pueden encontrar en los suelos son metales pesados, hidrocarburos no halogenados, hidrocarburos halogenados, aceites minerales y pesticidas. La incorporación de los metales pesados por las plantas se produce fundamentalmente desde el suelo a través de las raíces y está influenciada por varios factores entre los que se destacan el tipo de suelo, la temperatura, pH, aireación, condiciones redox y fertilización, la especie vegetal, el momento del desarrollo y el sistema radicular, entre otros. Aparte de la absorción que tiene lugar por medio de las raíces, las plantas también pueden incorporar cantidades significativas de algunos elementos a través de la absorción foliar. Una vez que los iones metálicos han sido absorbidos, pueden moverse por toda la planta. Este movimiento depende del tipo de metal, del órgano de la planta y de su edad. Formulación de la hipótesis. El sistema suelo-planta se considera un sistema abierto que se encuentra sujeto a aportes tales como contaminantes, fertilizantes y pesticidas, y también a pérdidas mediante lixiviación, erosión o volatilización. Los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro diferentes vías. 1. Quedar retenidos en la solución del suelo o bien fijados por absorción, complejación y o precipitación. 2. Ser absorbidos por las plantas e incorporarse a las cadenas tróficas. 3. Pasar a la atmósfera por volatilización y 4. Movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas. Una de las principales causas que contribuyen a la contaminación del suelo por aporte directo son el uso inadecuado de fertilizantes minerales y productos fitosanitarios, el vertido de los residuos que se generan y la utilización de aguas de calidad inadecuada para uso agrícola, los vertidos industriales o la implantación de vertederos donde se acumulan distintos tipos de residuos son además otras fuentes importantes de contaminación por metales pesados. En la zona cafetera colombiana se estima que las pérdidas de suelo por erosión en el cultivo de café son del orden de 6 a 30 hectáreas al año, y de este suelo se calcula una pérdida de 0,6 a 3 hectáreas al año de materia orgánica. La gravedad de la erosión es aún más preocupante una vez que para reponer los nutrimentos se aplica cerca de 1 a 1,5 hectáreas al año de fertilizantes. Estas cifras son alarmantes, pero en realidad solo son una medida indirecta de los daños causados en el sitio y no muestran las consecuencias de las pérdidas del suelo
sobre la productividad de los cultivos y sobre la calidad de los mismos. La capacidad productiva de los suelos erosionados es menor que la capacidad de los no erosionados, debido a que la erosión reduce la fertilidad y la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo. Por tanto, perder suelo es perder agua. Cuando se pierde la estructura se reduce la tasa de infiltración, la escorrentía aumenta y la capacidad de almacenamiento de agua disminuye. En muchos casos el problema de la erosión tiende a ser ignorado ya que sus efectos en la calidad y productividad de los suelos pueden ocultarse por el uso de variedades altamente productivas o por la aplicación de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, pero a su vez originan problemas adicionales de contaminación. El suelo generalmente se contamina por la actividad de la agricultura, cuando se aplican fertilizantes, pesticidas, los cuales se dividen en insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros productos, tales como reguladores de crecimiento. Dentro de este tipo de contaminación es especialmente grave la ocasionada por los compuestos de nitrógeno, amonio, nitritos, nitratos y fósforo. Estos contribuyen a intensificar la eutrofización, llegando a las aguas subterráneas de determinadas zonas agrícolas en muchas ocasiones a dejar de cumplir las especificaciones de potabilidad. Los fertilizantes químicos pueden causar la infertilidad del suelo a través del aumento de la acidez de los mismos. Muchos fertilizantes químicos contienen ácido sulfúrico y clorhídrico que si se usan en exceso pueden causar un grave daño a los microorganismos. Esto puede tener un grave impacto en el pH del suelo y afectar negativamente el crecimiento de la planta. Propuesta de solución al problema de contaminación. Nosotros como grupo escogimos la biorremediación. Esta actualmente es una de las técnicas más utilizadas y que se considera de las mejores en cuanto a tratamiento de suelos. La biorremediación emplea microorganismos, plantas y hongos para retornar el suelo alterado por contaminantes a su estado natural. Es un procedimiento que aunque tarda meses y hasta años resulta económico y tiene grandes ventajas. Una de sus principales ventajas es que no requiere el transporte de los suelos contaminados a otro lugar para realizar el tratamiento, evitando lo que podría resultar peligroso para el medio ambiente. Otra de las ventajas es que no requieren casi de ningún tipo de tecnología. Estos procesos ocurren de manera natural, lo que lo hace amigable con el medio ambiente. En los procesos de biorremediación generalmente se emplean mezclas de ciertos microorganismos o plantas capaces de degradar o acumular sustancias contaminantes tales como metales pesados y compuestos orgánicos derivados de petróleo o sintéticos. En este esquema, dice que es biorremediación, remoción o destrucción de contaminantes por organismos vivos o sus enzimas producidas como las bacterias, protozoarios, plantas, hongos y algas. La mayoría de las bacterias y hongos pueden degradar con relativa facilidad petróleo y sus derivados, benceno, tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, éteres, alcoholes simples, entre otros. Los metales pesados como uranio, cadmio y mercurio no son biodegradables, pero las bacterias pueden concentrarlos de tal manera de aislarlos para que sean eliminados más fácilmente. Las actividades microbianas en el proceso de biorremediación se pueden resumir en el siguiente esquema. Los microorganismos ingieren contaminantes como fuente de carbono y algunos nutrientes como fuente de fósforo y nitrógeno. La digestión de estos compuestos en sustancias más simples como parte del metabolismo del microorganismo puede resultar la degradación del compuesto en forma parcial o total a dióxido de carbono y a agua. Conclusiones. El suelo es un ecosistema francamente complejo en el que coexisten multitud de poblaciones animales, vegetales y microbianas que mantienen entre sí y con el agua y los elementos minerales edáficos un equilibrio dinámico muy preciso. La alteración de este equilibrio por la introducción de unos agentes químicos tan activos como suelen ser los plaguicidas pueden producir una serie de fenómenos variados que probablemente afectan a muchos de los elementos biológicos del suelo. El suelo generalmente se contamina por la actividad de la agricultura cuando se aplican fertilizantes, pesticidas y otros como los reguladores de crecimiento. Dentro de este tipo de contaminación es especialmente grave la ocasionada por los compuestos de nitrógeno, amonio, nitritos, nitratos y fósforos. También tenemos que tener en cuenta que la naturaleza tiene mecanismos de autorregulación. Cuando un ecosistema es dañado o perturbado por la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico, este utiliza mecanismos de recuperación como bacterias y hongos, algunas plantas y protistas
como las algas que pueden degradar a los agentes dañinos. Aquí en la bibliografía pues les presento unos datos que sacamos de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Muchas gracias por su atención.